Noticias y protagonistas. Bueno, continuando entonces, esto es así. En el día de ayer, Beatriz Arlo concurre, se presenta, lleva la copia de los emails. Los emails que intercambia entre lo que recibe y lo que responde, verdaderamente, son una pieza clave. Poco después, el gobernador Kicillof pide pantalla, se le ofrece esa pantalla en TN, es decir, en realidad él pide, su sistema de prensa pide salir en TN, aparece en TN, habla de que es una canallada contra su familia. En verdad, los mails son absolutamente claros. El editor le dice que en una reunión que ha mantenido y en un intercambio que ha mantenido con la esposa de Kicillof, con Paola Auxilariac, se ofrece esto. Es más, el editor evidentemente la conoce a Sarlo y le dice: mirá, yo sé, tengo mis dudas, pero bueno, yo creo que en definitiva vos estarías de acuerdo, porque una vez que estés vacunada ya podrías andar por el mundo tranquila. Claro, Sarlo pertenece a ese universo de gente que, digamos, viajar es una parte como central de la vida, ¿no? De decir, bueno, hoy voy, no sé, me tomo un avión, estoy en Roma, estoy en París, digamos, Sarlo pertenece a un sector de la intelectualidad que se siente mucho más cómodo en las grandes capitales europeas que viajando a centros turísticos mediterráneos, caribeños o a Estados Unidos, por ejemplo. Pero en verdad debo decir, y saben perfectamente que no tengo precisamente el mejor de los conceptos de Sarlo, que para mí en líneas generales abunda en una tilinguería absolutamente innecesaria y la más de las veces estúpidamente corrosiva, que hace una descripción ética de la cuestión y de la presentación en la cuestión, que es muy difícil de no valorar y de no ponderar, porque se lo dice claramente, le dice: mirá, en un momento como este hay una cuestión ética y una cuestión moral al respecto de aceptar estas cuestiones. También debo decir que a veces entre lo expresado de viva voce y lo opuesto de esa viva voz en el texto se pueden generar diferencias. Muchas veces ustedes vieron que la gente dice: no, pero yo en la entrevista no dije eso, a mí el periodista me cambió las cosas, a mí el medio me cambió las cosas. Bueno, el tema es que en una entrevista que dio ayer en una radio metropolitana, Sarlo dice irónicamente: y bueno, de última, si me equivoqué al hablar de oferta bajo la mesa o fue un error, inmediatamente empezaron a tuitear, en particular desde el sector kirchnerista, que Sarlo reconocía su error, que no se lo habían ofrecido debajo de la mesa. Sí, se lo ofrecieron debajo de la mesa, se lo ofrecieron por afuera del sistema, por afuera de los protocolos, por afuera de las edades. Y por otro lado, ella misma se hace un interrogante, que me pareció que estaba bueno. Dice, en definitiva, ¿qué tan importante soy yo como para aparecer en un grupo que va a incidir en el ánimo y voluntad de los otros? ¿Qué tan importante es Paola Auxilariac al respecto de lo mismo? Bueno, en las apariciones que tuvo el gobernador ayer, yo la única que vi fue la que estuvo a la tarde ahí en TN, por supuesto con esa verborragia indetenible que tiene, que usa 8 millones de palabras para decir buenos días, porque no le alcanza con decir buenos días, hace toda una descripción. Inclusive hoy hasta hay una cosa bastante curiosa, ¿no? Una columna que dice que Kicillof y Carlos Bianco aprovecharon el escándalo de Sarlo. Fíjate vos el título, ¿eh? Después te voy a decir qué medio título. Aprovecharon el escándalo de Sarlo. El escándalo no es de Sarlo. El escándalo es que había una red por debajo, fuera de la mirada de la sociedad, que ofrecía vacunas. Esta es la realidad. Después viene la otra parte. Que tiene que ver con la actitud que tomaron muchos intendentes, que fueron, que se vacunaron, que aceptaron esto. Pongámoslo en perspectiva. Al momento en que el gobierno trajo la única vacuna que pudo conseguir, quiero recordar esta expresión del señor presidente de la Nación Argentina en el Congreso de la Nación Argentina, cuando dijo: continuaremos buscando conseguir todas las vacunas posibles. ¿Por qué? Porque como ahora descubrió Osvaldo Bazán, afortunadamente,
y como están descubriendo otros, me río porque veía un mail de alguien que decía, bueno, me dice una fuente de Juntos por el Cambio que hay problemas de dinero. Sí, muchacho, no hay plata. El Banco Central de la República Argentina tiene 3.000 millones de dólares de reservas. Punto. 3.000 millones de dólares de reservas. Están tiempeando a ver si cuando empiece la venta de la cosecha se pueden acumular más reservas y más o menos ponerlo en el orden de los 4.500, 5.000 millones de dólares para ir tirando hasta las elecciones, que es lo que está haciendo el gobierno. Intentando, por otro lado, con una cantidad de instrumentos en los que están quemando literalmente, no solo reservas, sino patrimonio de los argentinos en bonos del Estado, esta suerte de estadio de control al respecto del valor de cuántos pesos necesito para comprar un dólar. Pero volviendo a este tema, estamos mendigando, Argentina mendiga vacunas. Argentina no está en posición de comprar vacunas, mendiga vacunas. Y una vez más, en un plano en donde acomodamos lo que ocurre, no importa que ayer en la pantalla lo central era la estupidez, la idiotez de esta concentración por la verdad al respecto de la muerte de Maradona, que es un tema que se está librando en el territorio judicial con actores muy fuertes que no van a permitir que nada pase de largo, porque nada va a poder pasar de largo ahí, con la cantidad de abogados que hay metidos y en algunos casos abogados con mucha capacidad de presión mediática. Lejos de esa imagen, de esa barbarie, de toda esa idiotez de ayer, de las hijas y de Claudia escapando desaforadas de los que lo aman al Diego, ¿no? Porque tenían una cara de espanto que no se podía creer. Lejos de la anécdota de que lo bolsiquearon al colega de América 24, al cual le robaron la billetera, pobre colega. Después de todo eso, ayer había cosas en paralelo, un paralelo extraordinario que hay que establecer. Primero, no nos olvidemos de Rosario Lufrano y el bolso con los 4 millones de pesos. Ahí se dio así, hay una producción impulsada por Canal 7, a mí siempre me sale ATC, por Canal 7, para llevar adelante la realización sobre la base de un libro que habla de los amores de Belgrano. Esta idea de estar alrededor de la historia en la cuestión de la minucia, ¿viste? Bueno, que cómo era el tipo, todo un desafío actoral. Interpretar a Belgrano es todo un desafío actoral, entre otras cosas porque Belgrano era cecioso. Y esto sí era cecioso Belgrano. Y Lavalle lo volvía loco hasta que un día San Martín lo corrió a planazos a Lavalle y se dejó de joderlo a Belgrano. Hay cosas muy ricas de la historia, pero no es el punto. Y entonces, bueno, hay un señor que va y se lleva los 4 millones en efectivo. Rosario Lufrano dice, no, pero ni bien me enteré, hice la denuncia. La primera cuestión es quién lo habilitó, porque vos trabajás en una estructura determinada, X, no importa cuál. Suponete, vamos a tomar la Municipalidad de General Porredón. ¿Quién podría ir a una ventanilla de una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y llevarse, sin exhibir un cheque de cobro, dinero en efectivo? Nadie, no se puede. En el sistema público no se puede. Algo había ahí. Cuando estalla internamente la situación, cuando las comisiones internas empiezan a debatir este tema y el tema empieza a crecer, Lufrano va y se presenta y hace la mise en escena de acá estoy y hice la denuncia. Lufrano y otro bolso con 4 millones de pesos en danza, ¿sí? Está bien cuando lo miramos en dólares, no es tanta plata, pero son 4 millones de pesos. Lo que cuenta, como dice la ley, no es el monto, sino lo que cuenta es el hecho. Entonces, todo esto se empieza a repetir. Cabandier llega al sur, va a llegar hoy cuando ya no hay fuego. El Plan Nacional de Fuego no existe. Los aviones que utilizamos para combatir el fuego son aviones fumigadores. Ahora, ¿qué citan algunos medios en el sur hoy? Y del otro lado de la cordillera, Chile, el año pasado hizo una inversión de 200 millones de dólares en equipamiento para combatir el fuego. Entre otras cuestiones, tiene una flota de aviones originados en Canadá, de Bombardier, que es un especialista en el tema, que estarían o hubieran estado rápidamente trabajando en Patagonia frente a los incendios, los anteriores y los de ahora. ¿Saben por qué no contratamos? ¿Por qué no le pedimos a Chile los aviones? Porque no hay plata para pagarlo. Porque no están los dólares para depositar. Porque cuando haces un contrato de esos hay que poner los dólares antes. Y Argentina no tiene los dólares. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Esta es la realidad que tenemos que entender en nuestro día a día. Porque si no,
Esto es un marco de confusión importante. Todos los días te meten una pelotita distinta. Por ejemplo, lo de Clarín es patético. Más o menos una vez por semana, a veces dos, te publican una encuesta. Dice, bueno, midieron a Máximo en tal lado. Máximo no mide nada, no existe Máximo. Ni máximo ni mínimo. No da para mínimo y mucho menos da para máximo. Bueno, ahora, ayer, por ejemplo, habían publicado una que sobre 600 casos pretendían establecer tendencias de voto para el presente año. Hoy hay una nueva porque, bueno, los sectores liberales, así llamados, han decidido que van a competir todos en una interna. Bienvenido que sea. Bienvenido que compitan en una interna López Murphy, con Milei, con Esper, con todos, que se sometan a la decisión de la gente y que las listas del sector liberal, que como dijo López Murphy en una entrevista que, si yo mal no recuerdo, Rodri, creo que le hice en marzo, me parece, el año pasado fue la entrevista, en algún momento del año pasado, López Murphy dijo, queremos construir un gran centro de atracción política del liberalismo argentino para competir en igualdad de condiciones en 2021 y analizar las estrategias y las alianzas de 2023. ¿Saben cuál es el título de hoy? Peligra Juntos por el Cambio por la alianza de los liberales. No peligra nada. Se va a abrir un abanico de oportunidades. ¿Por qué? Bueno, porque va a funcionar, la idea de López Murphy es que funcione como las colectoras peronistas. Si la persona quiere votar a Juntos por el Cambio, que tiene un voto decidido, el voto que está en riesgo, ese voto que quedó disperso del liberalismo, va a tener un gran atractor en esta lista. Y después se discutirá lo que sigue. Pero bueno, los tipos te la retuercen todo el día y de paso te rompen la cabeza para que no pienses en lo que hay que pensar. En lo que hay que pensar es cómo manejan el Estado, qué conceptos tienen del Estado. El concepto que tienen del Estado es un Estado de dominio absoluto. Yo sé que mucha gente se pone incómoda. Lo que les gusta no es Infran, lo que les gusta es un esquema autoritario de poder. Hablando de esquemas autoritarios de poder y de nomenclaturas oligárquicas, ¿vieron los videos de los nietos de Fidel Castro? La riqueza y la ostentación de riqueza que tienen estos muchachos. Bueno, ¿extraña eso? Sería curioso que llame a una idea de extrañar, ¿no? Las nomenclaturas oligárquicas son así, se apoderan de todo en nombre del pueblo para gozarlo ellos solos. Ya continuamos.